Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oye, Roberto? Acá. me acuerdo que justo en los 80, 90, digamos, en ese tránsito, tú creaste este personaje que se llama Enrique Alecán, que era una especie de yuppie chileno posible en este Santiago nuevo, que tuvo mucho éxito en el Mercurio, ¿no? Fue una columna súper leída. Y entiendo que tú tenías como una especie de misión, ¿no? Ir a mirar cómo era este paisaje nuevo que estaba pasando a través de los ojos de este yuppie, que era una especie de representante de lo que venía. ¿Qué viste ahí? ¿Qué había? Salí a reportear como un inmigrante, a mirar este mundo nuevo. ¿Qué había? ¿Qué era este mundo nuevo? Bueno, a nivel personal mío, a mí me parece muy extraño que se iba apareciendo de una manera muy... Bueno, qué rato ya llevaba. Eh, er- Había una fantasía neoliberal, una fantasía norteamericana, una fantasía de progreso, eh, de ser como los demás, de ya no ser un país como subdesarrollado. La democracia pareciera que era más importante, más como una cosa colectiva, como una cosa más, como que ahora yo voy a poder ser libre y voy a poder hacer lo que quiero. El destape venía. eh, Como que la democracia, mi impresión que se confundió en ese momento, como que iban a pasar cosas, eh, íbamos a ser libres, no sé. Y llena de contradicciones, a mí me interesa mirar las contradicciones, pero malls, iban surgiendo pequeñas como gente separada y que no le importaba y que ya no era más bien alguien separado, podía ser más bien un galán y no alguien triste. ¿Ah? Como antes decían como una persona separada o un solterón, esas cosas en la literatura eran personajes como tristes. Estaba ahí en ese momento escribiendo a Lecán, pero está ahí como una posición súper particular para mirar clase alta, Santiago, no sé, porque estaba en Mercurio, tenía ahí a Lecán, pero también estaba ahí armando zona contacto, ¿no? No todavía, no todavía, no, pero sí creo que estaba burbujeando, claramente. Lo que sí era claramente que bueno, yo siempre estuve, ya no estoy creo que tan confundido, era o literatura o periodismo. Yo entré a estudiar periodismo, yo nunca quise ser escritor, nunca armé una carrera literaria, pero ya a esta altura ya, claro, yo decía, ¿qué quiero ser? Y el periodismo la verdad que era una adicción, entonces era la posibilidad de reportear y sobre todo yo me daba cuenta que nadie reporteaba, porque los libros y el periodismo que salía estaban mirando más para atrás y yo siento que era una super oportunidad para mirar, no sé si el futuro, pero claramente, si uno quiere mirar el futuro en general, es súper bueno fijarse en lo que no se cubre, lo que no escriben los escritores y lo que no cubre la prensa en el presente. Y lo que no cubrían era, por ejemplo, lo que hablaba Lecán, esta zona, digamos, de comercio, yuppie, gente con plata, drogas. No sé si tanto plata, pero un deseo de querer ser moderno. Yo creo que eso era. Yo creo que ser moderno y ser... y como... Mi impresión que como que se prohibió la palabra nosotros. Como que el plural dejó de ser una manera y se habló de yo. Y yo creo que Y eso fue como un corte, porque hace 2 años atrás, en los 80, el nosotros era clave, ¿no? Claro, pero era un nosotros que estaba disperso, ¿no? Era un nosotros que... O era un nosotros... Sí, era un nosotros, pero obviamente que ese nosotros se logró con el triunfo del sí. Pero el nosotros a nivel intelectual o Fue el no, ¿no? literario, claro, con el triunfo... ¿Qué dije? Ese fue el sí. Bueno, es que de alguna manera ganó el sí, po. ¿Por qué ganó el sí? Esa yo no es primera vez que escucho esta idea, ¿no? Y con los años, con las Bueno, es que yo décadas. viví, de verdad, yo siento que los 90 partieron en el 88 y que fue justo cuando yo empecé a entrar. Bueno, por ejemplo, yo estuve en la tele, algo que yo nunca estaría de nuevo, pero yo estuve en la tele con Catherine Salosny haciendo un programa de cine. NTV. No. Extra jóvenes. Entonces yo sabía que habían ciertas leyes y que habían cosas que se podían hacer en la tele o no, pero yo estaba a las 6 de la tarde y hablaba de cine. Y sí me llamó la atención que Catherine Saloni apoyó el sí. Eh, y cuando gana el sí, gana perdón, el no, yo me subo arriba de la pelota y quedo como muy fascinado. Y yo digo, estamos en democracia. Entonces yo ahora las reglas cambian y yo puedo hacer lo que me dé la puta gana. Y me acuerdo que, si bien la noche que ganó el no, yo no recuerdo nada tan épico. Creo que estuve en mi casa, literalmente. Y creo que no sé, me pensé que había toque, que creo que no hubo toque, que habría que ir a acostarse. Pero no hubo, no, así como manifestación en Plaza Italia. Pero sí al día siguiente yo fui como a gritar o vi unas cosas en de día, pero me acuerdo que llegué ronco al programa, eso recuerdo.
Y la calle dice, ¿por qué estás ronco? Como ahora, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Pero por qué te pasó? ¿Por qué viniste? ¿Estás enfermo? No, no estoy enfermo, es que grité mucho. ¿Por qué? Me dice, ¿cómo qué crees? ¿Por qué no? Porque ganó el no. Entonces yo, imitando al lago, miré a la cámara y dije yo, aquí el mundo ha cambiado. Y dije, Catherine, no te preocupes, no porque tú votaste que sí y estuviste en el lado incorrecto de la historia, nosotros vamos a funarte. No sé cuál era la palabra, pero esa palabra no existía. Me acuerdo que se estrenaba una película que es bastante cómica y divertida sobre literatura, que se llama Vota Mamá del Tren, de Danny DeVito. Entonces dije, bueno, la película de hoy se llama Vota Mamá del Tren, que en el fondo está muy adecuada porque justo ayer votamos al dictador y yo hablé como si estuviéramos hablando ayer en Mesa Central. Y terminamos a comerciales y la productora me dice, te llaman. Desde el segundo piso, no de La Moneda, sino el segundo piso de Chilevisión, y claro, Juan Pablo Ryan, que era un profesor, que había sido profesor mío, me dijo, ¿quién crees que eres, weón? Y me echó. De hecho, Y me o echó. sea, Entonces ahí al tiro yo, cuando ya llegaba a los 90 la democracia, yo sabía que si bien seguía el poder y seguía el sí dominando, o sea, yo siento que, yo pensé que yo iba a cambiar mi carrera y me iban a nombrar director ya. Creo que ni siquiera se llamaba Chilevisión o Canal 11. Canal 11, y supongo que esa fue una sensación que le pasó a mucha gente, ¿no? Claro, que había algo como que no era lo que nos prometieron y que no había quizás soñar con tanto. En ese momento sí creaste la zona de contacto, que de alguna forma... Años después. Un poquito después, Sí. ya en los 90, ¿no? En el 91 me parece. Yo creo que lo que pasa es que la zona de contacto partió como de una manera más infantil, que estaba a cargo del Weekend y de Iván y de la María Olga al piano realmente, y era más como una idea naif, que era más ochentera quizá, era como que los niños compartieran sus dibujos y algunos textos colegiales. Y básicamente llegaba a un target como hasta los 17, 16. Pero en algún momento pasó ese target, se convirtió... Claro, y ahí una vez me preguntaron qué opinaba yo, que ya había salido mala onda, yo tenía como más de caché, y la María Olga me dijo, ¿qué te parece la zona de contacto? Me parece una cosa, yo no lo leo, dije, me parece una cosa infantil, me parece como naif. ¿Y cómo lo harías tú? Puta, yo cubriría actual y le haría las voces a la gente como de la calle, un reportero en la calle. Y de alguna forma yo creo que ahí había como se representó una nueva juventud, una nueva adolescencia. Que era la nueva adolescencia. ¿Cómo era esa nueva? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo era esa nueva adolescencia? Porque era una forma nueva de ser joven, ¿no? Con efectivamente, como tú decís, ya había consumo, uno podía ver películas, podía ir comprar discos. Había no sé, cable. MTV, ¿cachai? Había otra manera de entender la juventud, de ser joven, digamos. Ya no era ser joven en los 80, era muy diferente de ser joven en el 92. Más que como juventud, Roberto, yo lo veo como era una manera como nosotros... A lo mejor nos equivocamos en algunas cosas, pero era que ser chileno no implicaba necesariamente ser siempre como haber nacido con una maldición. Como que podía haber una oportunidad y que podíamos ser ciudadanos del mundo. ¿Eh? Y ahí creo que... Y era verdad, de alguna manera. Por otro lado, no. Y obviamente nos fuimos no veíamos todo el país. Pero lo que sí me doy cuenta con el de hoy, que mucha gente de provincia del mundo que no pertenecía a la zona, lo leían con devoción porque en el fondo era una especie de Instagram, internet. Nuestra meta era abrir ojos y corazones. A mí me parecía que, no sé, porque que escuchar música inglesa era un aporte a la cultura, que leer Bukowski o leer a Paul Auster era un aporte, o que el canon literario no solo tenía que ser Donoso, que era profesor mío, o no sé, o gente que nunca había leído, que también podía ser Gómez Morel o El Río, que el cine era un lugar donde la gente podía, no solo la cultura, como en el cine arte normalmente, sino también podía ser mapas para, no sé, pues nosotros apostamos 100% por Tarantino, apostamos 100% por Antes del Amanecer, que el cine también podía ser lugar para conversar, para cambiar la forma de ser de la gente, hacerse cosas de la ambigüedad sexual y las drogas y la ciudad. O sea, teníamos reporteros que decían, cuéntame lo que está ocurriendo en la ciudad. Y así como pasó con la película de Antes del Amanecer, que fue tan exitosa, también tenía un costado súper controvertido, súper resistido la zona de contacto. Deduzco, sí. O sea, me acuerdo perfectamente, no solo yo, todos lo saben, digamos, a esta altura, que había una oficialidad como cultural
que miraba con mucho recelo esa revista y la encontraba frívola, como decís tú. Y probablemente tenía algo de frívola y tenía algo, estaba escondido, pero yo creo que al final terminamos cambiando corazones y mentes, que es lo que uno tiene que hacer como periodista, y creo que también uno tiene que hacerlo como escritor o como intelectual, sino simplemente onanismo. Eh, y sí, pues usábamos para que era un caballo de Troya. Tú paralelamente ya estabas metido en esta cosa gigante, o no sé si gigante, pero que es la nueva narrativa chilena, digamos, que no sé cómo la ves tú, porque con los años ha tenido unas miradas, unas versiones que son disímiles, ¿no? Sí. O sea, Pero está bien, ¿no? Así son las cosas. es un ¿no? gran Sí. movimiento literario, es una estrategia comercial de Planeta que impulsó esta cuestión, es una resaca de los libros que no venían de los 80, pero como sea, igual fue muy virtuoso, digamos, algo pasó ahí. ¿Cómo la veías? ¿Cómo la veías tú en ese momento que estaba ahí con Mala Onda arribísima, que la novela estaba vendiendo y era como, y no sé si a ti te gusta esto, pero era como un ícono? Yo creo que de un invento Planeta, uno. Pero dos, sí creo que se juntaron todo. O sea, yo creo que tuvimos suerte que no habían películas, no habían... no sé por qué no había una radio tan potente, no estaba todavía la rock and pop, no había claramente prensa y no había tele tampoco. O sea, había tele, pero que la tele no estaba todavía tan rápido para poder cubrir lo que estaba ocurriendo. Entonces, mi impresión es que la gente estaba necesitada de un libro. Mi impresión es que el libro más importante que había ocurrido durante la dictadura fue quizás Isabel Allende, pero que miraba para atrás un poco. Yo creo que había un factor como espejo, había una hambre. Por eso es algo inconcebible que libros que hoy serían libros como de nicho, como los de Collier o de Contreras, fueran bestsellers. Eso es inexplicable. Y algo que yo creo que no corresponde, donde se demuestra que es una anomalía. Un país sano no debería leer la ciudad anterior como animales, digamos, ¿cachai? Porque lo compraban como si fueran tomates limachinos, digamos. Claro, y eso es físicamente una anomalía y no corresponde y no habla de un país del todo equilibrado. Había una cierta histeria y ansia y necesidad de verse. Más allá de que muchos de los libros de la nueva narrativa, para mi gusto, no respondían, no estaban mostrando el país, estaban mostrando más las llagas de los autores dañados y fomes que eran parte de la nueva narrativa. Y a propósito de rock and pop de la revista, ya, la radio tenía un impacto, sí que fue muy amplio, ¿no? Era como la radio de sus años, digamos, sobre la juventud, adolescencia, y un rango amplio. Pero después salió la revista. Además se dejó de pensar que es joven y que es adolescencia, que pasó a ser más bien una forma en cómo uno ve el mundo. Y apareció la revista, que encuentro tú estabas involucrado en la revista, Sí, sí. estabas editando también ahí. Yo estuve en la radio, pero sí, no editaba, pero tenía una columna, no me acuerdo más. Nació en Alien. Nacional. Y mi duda, pensando en que los 90, que los 80 todavía estaban al lado en realidad, la dictadura estaba ahí como, los muertos estaban ahí todavía, ¿cómo era coherente, cómo era posible hablar del grunge, digamos, que hablar del cine indie de los 90, antes del amanecer, digamos, pero que sin embargo todavía estuvieran los detenidos desaparecidos dando vueltas? Ese tema, ¿cómo era fantasma? ¿Afuera? ¿Lo habían dejado fuera? O... Es que yo creo que eso tú se lo puedes preguntar a cualquiera que vivió en los 90, o sea, en los bancos, en los restaurantes, en el gobierno. O sea, recuerda que estábamos en ese momento bajo Tironi, ¿cómo se llama? El lobista ahora, pregúntale a Enrique Correa. O sea, él un poco pauteado. Al final yo creo que los presidentes, los gobiernos también marcan cómo va a ser la estética, la onda, y ellos casi nos obligaron a no tocar esos temas, digamos. O sea, alguien realmente los tocó, es verdad que estaba el informe Rettig, pero había mi impresión era como que eso no se hablaba. Y la idea era como que se podía sanar sin hablarlo. Ahora, yo confío en el arte igual. A mí me parece que el arte es subversivo y es político. O sea, hablar de grancha a la larga, hoy estamos cosechando cosas, yo creo que me gustaría pensar positivas. ¿Sí? Mi impresión que la cultura popular, la cual yo incluyo libros, ¿sí? Es mucho más potente de lo que uno cree. Y volviendo a los 90, esta cultura popular, ¿tú crees que fue subversiva de alguna forma? Pensando en los controles que habían, digamos. Bueno, ¿te acuerdas que prohibieron Iron Maiden? Todo lo que era el spandex, pero incluso cosas menos como Michael Jackson. La idea de que había diversidad también en lo que no solo había un solo discurso estético, que tú podías ser cualquiera de esos, te podía gustar miles de bandas o de
como que se terminó, mi impresión que en los 90 también se volvió más individual, claramente, y tú podías elegir a quién tú querías, con quién lazos. Se acabó lo plural. Sí. No era tan fácil ser pop en los 80 o en los 70. O sea, tú tenías que más o menos seguir las bandas de todos. No sé si me explico. Sí, tengo la sensación de que en los 90 pasó esta cosa como de que ser raro estaba permitido también, ¿no? De las rarezas, de las particularidades, digamos, que lugares como la Zona Contacto, la revista Rock and Pop, incluso MTV, digamos, te alentaban, y por el grunge, por la independencia, alentaban La las locura de rarezas, abrir las digamos. fronteras, como que querían abrir las fronteras, ¿cierto? Para las mercaderías, abrir toda la frontera, pero había gente que no quería abrir la frontera cultural y eso era imposible. Y además ya venía la revolución tecnológica. O sea, ya llegaban revistas, los faxes, no, es verdad que no había celulares, pero uno podía estar al día. En el 90 el mayor terror era muy complicado porque era fama, había deseo de triunfar, pero en cierto público más, y del cual probablemente yo estaba yo, y creo que todavía estoy, ¿cómo siento? Haciéndome cargo de las consecuencias negativas de esa postura, era el deseo de no venderse, que era como una gran cosa que empezó a hacer en los 90, que, que no había que ser masivo, que había que ser indie, que Cobain se mató por ser famoso. ¿Ah? Como que la idea era como la fama podía ser mala, podía ser mala. Hoy me doy cuenta que todo el mundo quiere ser famoso, ya la idea de venderse no existe. Y la gente se ríe a gritos, como diciendo, oye, me ofrecieron un contrato, puedo decir que no porque me da miedo que me vendan. A mí el mayor miedo para mucha gente era que te taldaran de vendido, que te vendiste. En el mundo más del país entero había deseo de fama, deseo de consumo. Ese era el principal. Pero también hay algo que a veces la gente es muy dura. También había un deseo como de, ahora me toca a mí, ¿por qué siempre tengo que ser yo hacerme cargo de lo colectivo? ¿Por qué siempre tengo que estar yo en el lado de los De hecho, perdedores? un poco que de alguna manera todas las constricciones que estaban metidas en los 90 llevaron a este estallido, ¿cachai? Que está literal, digamos, que hemos vivido hoy día. ¿Tú crees que lo que vivimos hoy día, esta apertura, digamos, es consecuencia de la manera en que se vivió en los 90? Sí, totalmente. ¿Me podrías describir un poco eso? ¿O en qué sentido? Que ya no había que pedirle permiso, no había necesidad de ser como avalado por la elite, no había que ser avalado por el poder, que el poder podía ser de uno. Sobre todo, me parece que lo más curioso que pasaron en los 90 es que nació gente en los 80 que empezó a mirar el mundo no con los ojos de sus padres ni de sus abuelos, ni con me pareció que hubo una especie, el destape no fue sexual, sino yo creo que fue más interno, como diciendo, yo me quiero tatuar y no por eso voy a ser un tipo a la cárcel. Yo voy a ponerme aro, no por eso voy a ser maricón. ¿Ah? Y si soy maricón no me importa. Todas esas cosas fueron entrando por la cultura ¿ah? popular, creo yo. Y lo que estaba en el aire. ¿Ah? Y cultura local y extranjera, y se mezcló, como siempre se ha mezclado acá.